18 de noviembre del 2021, vamos a dar inicio a la convocatoria realizada por el Colegio de Profesionales en Ciencias Internacionales. Buenas noches y bienvenidos a todos los presentes. Un saludo afectuoso a toda la directiva saliente y también a la nueva directiva que ha sido elegida y que a través del acto que vamos a realizar en esta noche daremos posesión del mismo. Con esta introducción me voy a permitir leer la asamblea a la convocatoria general. La Comisión Electoral Institucional del Colegio de Profesionales en Ciencias Internacionales convoca a los miembros del colegio y a las personas que deseen participar al acto de posesión del directorio y del Tribunal de Honor por el periodo 2020-2022, el día jueves 18 de noviembre del 2021 a las 19 horas. Siendo entonces la hora y la fecha convocada, damos inicio a la reunión. Bienvenidos una vez más a todos los presentes. Dentro del orden del día tenemos como primer punto la conferencia magistral del tema Historias de la migración italiana al Ecuador, disertada por el doctor Hugo Stornaiolo Pimentel, miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Profesionales en Ciencias Internacionales. Voy a permitirme leer el currículum vitae del doctor Hugo Patricio Stornaiolo Pimentel. Volcar todos los conocimientos y la experiencia adquiridos durante más de 20 años de ejercicio de la docencia en universidades de prestigio y 35 años de experiencia profesional. El doctor Hugo Patricio Stornaiolo Pimentel, candidato al doctorado PhD en Investigación Educativa Alicante, España, 2018-2021, doctorado de posgrado en Ciencias Internacionales, Quito, Ecuador, 1996-2001, Universidad Central del Ecuador, Premio Universidad Central al mejor egresado del doctorado. Licenciatura en Comunicación Social, Quito, Ecuador, 1980-1989. Universidad Central del Ecuador, Bachiller en Humanidades Modernas, 1968-1980, Colegio Cardenal Spellman de Varones. Experiencia profesional, director de investigación y posgrado, Facultad de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, coordinador Escuela de Periodismo, Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, UTE Quito, Ecuador, coordinador de Maestría en Comunicación Organizacional, Facultad de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, director nacional de Comunicación Social, Programa de Protección Social MIES, director nacional de Comunicación, Instituto Nacional del Niño y la Familia, INFA, docente Facultad de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, columnista de la sección de opinión Diario La Hora, Quito, Ecuador, articulista revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito, periódico El Autonomista de Puerto Viejo, director editorial revista Management Ecuador, Quito, Mar, revista Élite, Quito, Ecuador, construcción de Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, mayo 2010, revista Cámara de la Construcción en Machala, revista Volando Verde Azul, director Escuela de Periodismo Digital, Facultad de Comunicación UID, director Escuela de Comunicación Social de la Universidad de las Américas, corresponsal Revista Sudamericana Visión, redactor Revista Ecos, redactor Revista Gerencia Actual, colaborador Diario El Mercurio de Chile, editor internacional Diario El Comercio, editor internacional Gamavisión, editor internacional Canal 10 de Televisión y Cable Noticias. El libro ha
hace un recorrido histórico de los italianos que realizaron el viaje desde el país europeo a partir de la unificación italiana en el año 1861 y en el periodo posterior hasta la Primera Guerra Mundial en 1920. Los italianos que llegaron al Ecuador se quedaron, formaron familias, crearon empresas y han contribuido al país en diversos campos de su desarrollo, como la ciencia, el arte, la cultura, la literatura, el periodismo, la arquitectura y el comercio. En el libro, Stornaiolo cuenta sus historias con testimonios de algunos descendientes de italianos que se atrevieron a dar el definitivo paso de dejar su país e instalarse en el Ecuador, estableciéndose primero en Guayaquil para luego ir a otras ciudades en donde crearon comunidades pujantes que han aportado al desarrollo del Ecuador. El libro hace referencia a la historia de vida de estos personajes que han hecho un puente en la nación italiana con el Ecuador. Con este preámbulo y estos antecedentes, damos la bienvenida al doctor Hugo Stornaiolo. Bienvenido, doctor. El micrófono es suyo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación del Colegio Profesional de Internacionalistas y voy a proceder, en honor al tiempo de todos, voy a proceder rápidamente. Tengo preparada una presentación, así que la voy a poner este momento. Y ustedes me confirman si es que se alcanza a ver la presentación, por favor. ¿Se alcanza a ver? No lo vemos todavía, doctor. A ver, ¿qué habrá pasado? A ver, ya, ahorita es compartir. Ok, ya. ¿Me confirman ahí? Sí, doctor. En este momento lo podemos visualizar. Gracias. Ok, gracias. A ver. Listo. He puesto la portada del libro que está en los dos idiomas, lo he puesto en italiano porque el libro está escrito en los dos idiomas. La idea de este libro, el momento en que el Comité de Italianos Residentes en el Exterior, sede Ecuador, me pidió elaborar este trabajo, fue para mí una oportunidad muy interesante porque por mi descendencia yo vengo de familias del sur de Italia que se atrevieron, en el caso de mi bisabuelo, a dar el salto hace aproximadamente casi 130 años, y mi abuelo que lo hizo hace aproximadamente 100 años. Entonces, yo lo que he querido en este libro es reflejar un poco ese vínculo especial que existe entre el Ecuador e Italia. Por eso he puesto algunas imágenes, ustedes pueden ver aquí, estas son imágenes del Quito de inicios del siglo XX, las casas que se estaban construyendo en el sector de la Mariscal, que fue uno de los lugares en los que los italianos decidieron instalarse al inicio del siglo XX. Entonces, el tema hace un análisis del proceso migratorio desde Italia al Ecuador en perspectiva cronológica. Aquí ustedes pueden ver, esta es una foto bastante curiosa. Mi bisabuelo tenía unos terrenos y unas propiedades justamente en lo que ustedes pueden ver aquí. Esta es la calle Reina Victoria y la avenida Colón. Casi ni se les reconoce ahora. Y la vivienda que ustedes ven ahí es la vivienda de los hermanos Mantilla, que eran los dueños del diario El Comercio hasta hace muy poco tiempo. Mi bisabuelo tenía las propiedades que estaban desde este lado. Parece que la foto fue tomada desde este lado. Por eso yo dedico mi libro en italiano a mi abuelo, Nono, y a mi bisabuelo, Bisnono, que miran desde el cielo.
y a mi familia, obviamente a mi esposa y a mi hijo, que son lo más importante que yo tengo en mi vida. Esta es una foto del Parque El Ejido, a inicios del siglo XX. Ustedes ven que prácticamente la ciudad terminaba en El Ejido. Y lo que había más adelante hacia el norte era únicamente terrenos, potreros. Incluso en los años 20 y 30 se utilizó estos terrenos que hoy son los de la Carolina como lugares de aterrizaje de aeronaves. Justamente otros pioneros italianos hicieron esto, también en el Ecuador hicieron posible esto. En el libro yo hago un análisis de este proceso migratorio y tomé historias de personas que entre los siglos XIX y XX llegaron desde Italia. ¿Por qué se hace esto? Porque Ecuador no fue precisamente un punto preferido, un punto de destino, porque normalmente los italianos escogían, creo que era algo muy clásico, escogían la ciudad de Nueva York o la ciudad de Chicago o la ciudad de Boston en Estados Unidos, que eran las ciudades que se abrían mucho a la migración europea, especialmente a inicios del siglo XIX y luego a mediados y finales del siglo XX. También a finales del siglo XX se abrió mucho la migración en el sur del continente, en Argentina, en alguna parte de Brasil, sobre todo en la ciudad de Sao Paulo, y en Uruguay. Algo menos en Chile, porque los barcos tenían que dar la vuelta por el Cabo de Hornos para llegar a Chile. Entonces la migración se iba haciendo más dispersa y muchos migrantes que llegaron a nuestros territorios, algunos de ellos como mi bisabuelo, tuvieron que hacer el cruce no por el Canal de Panamá, que no estaba construido todavía, sino que lo hicieron desde la Guyana, atravesando prácticamente la selva y llegando al otro lado de Panamá para tomar los barcos en Panamá y llegar hacia Guayaquil o hacia Callao, que eran los puntos de destino de los barcos que llegaban a la parte del Océano Pacífico sudamericano. Lo que sí es un denominador común es que las migraciones más fuertes se dieron sobre todo desde las ciudades de Génova y Nápoles. Génova, por ser un puerto importantísimo, lo sigue siendo hasta ahora. Génova permitió que muchos migrantes del norte de Italia, especialmente de las zonas de Chiavari, de La Spezia, de la misma Génova, traten de migrar, sobre todo en el momento en que se produce la unificación italiana y se produce una crisis económica que afectó definitivamente a lo que antes se conocía como el Reino de Nápoles y de las dos Sicilias, que por mucho tiempo perteneció a la corona española, luego fue una de las zonas más desarrolladas de Europa hasta mediados del siglo XIX, pero a partir de esto, con la unificación italiana, prácticamente la zona del sur de Italia vivió un periodo de pauperización que obligó a muchos, entre ellos mi bisabuelo, a tomar el camino de migrar y buscar otros horizontes en otras partes. La foto que ven ahí es del puerto de la Mergellina, ubicado en la ciudad de Nápoles. Quizás hay que mencionar que la mayoría de la migración se dio desde estas dos ciudades y desde los puntos cercanos a estas ciudades. Pero también hubo otros focos de peregrinación hacia diversas partes del mundo. Los primeros que lo hicieron fueron los vénetos. Ellos son los que se ubican en la zona que es el Véneto, es donde está la ciudad de Venecia, donde está la ciudad de Prato, entre otras ciudades importantes. También los piamonteses, la capital del Piamonte, que es Turín, Lombardía, la capital es Milán, y los ligures. La Liguria es la provincia italiana de donde está Génova. Muchos de estos migrantes se incorporaron y buscaron destinos. Indudablemente muchos de estos del norte de Italia llegaron a América del Norte y al sur, a Argentina y a Brasil sobre todo. En el Ecuador la migración italiana no tuvo esas características. Argentina, Brasil, incluso Venezuela hasta la década del 70 del siglo XX tenía una comunidad italiana pujante, muy fuerte, pero también Uruguay, también Estados Unidos. Incluso hay en Argentina, en Brasil, en estos países hay
Hasta la actualidad, muchos apellidos, barrios y costumbres italianas que se arraigaron mucho, como en el caso concreto de los países del Río de la Plata, Argentina y Uruguay, la ciudad brasileña de San Pablo, hasta ahora. Un dato pequeñito, el equipo de fútbol Palmeiras de Brasil, si es que a alguno de ustedes le gusta el fútbol, creo que el Palmeiras va a jugar la final de la Copa Libertadores. El Palmeiras originalmente tenía el nombre de Palestra Italia, era un equipo de la migración italiana en Sao Paulo y algunas zonas de Venezuela. Este trabajo se acercó incluso al periodo que conocemos de nosotros como el tiempo de la colonia, como el tiempo en el que se erigió la Real Audiencia de Quito y algunas de los virreinatos. Por eso uno de los primeros viajeros que escribió sobre el Nuevo Mundo fue Girolamo Benzoni, un milanés que pasó por Guayaquil, que estuvo alrededor de 15 años en Sudamérica. Él era de Lombardía y narró sus aventuras en un libro que lo ven ahí, que se publicó en Venecia en 1565, un libro que era muy duro con la conquista y colonización española. Esto provocó reacciones de la corona española, que no vio con buenos ojos su crítica a lo que estaba pasando. Incluso describió en este libro, describió las balsas que utilizaban los indígenas de la cultura manteño-huancavilca. Después de Benzoni no hay noticias de otros exploradores, esporádicas de religiosos que venían, como Mario Chicala, nacido en Mesina, que llegó en el siglo XVIII. Chicala fue designado por sus superiores para ejercer en Guayaquil y llegó a ser procurador de la orden, entre otros casos. Estos quizás los antecedentes cuando el Ecuador todavía no tomaba el nombre. Pero oficialmente los primeros que llegaron al Ecuador a partir de 1830 fueron comerciantes de la provincia italiana de la Liguria, cuya capital es Génova, como ya lo dijimos. Estos inmigrantes preferían o les gustó residir en las zonas de la región costera que les recordaban los lungomari, estos son los malecones, así se los conoce en Italia, de las ciudades portuarias italianas. En 1885 ya había más de 100 miembros que se establecieron en Guayaquil por ser una ciudad propicia para el comercio y por las similitudes y facilidades portuarias. Esto lo escribió Jenny Estrada en el anterior libro que se escribió sobre el tema, que fue Los italianos en Guayaquil, en 1993. Entre 1860 años de la unificación italiana hasta 1880, que empezó el éxodo masivo, se incrementó mucho el número de italianos en el Ecuador que comenzaron a trasladarse a otras ciudades. Aquí ven ustedes una fotografía de la ciudad de Guayaquil en 1860. Con el tiempo otros inmigrantes se hicieron más numerosos y prósperos. Para organizarse fue nombrado cónsul el señor Giuseppe Mateus, representante de una de las familias más ricas de Guayaquil y varias veces alcalde, quien antes de morir entregó el cargo a Angelo Roditi, ciudadano de origen italiano nacido en Grecia. El apellido Roditi hasta la actualidad es un apellido muy conocido en la ciudad de Guayaquil. Otros emigrantes encontraron en nuestras tierras el terreno propicio para establecer actividades agrícolas y comerciales, poniendo las bases de un polo económico muy interesante. Gente que ha estado en la agricultura, en la industria, el comercio, los Norero, Carmignani, Bonino, Parodi, Frugone, Parducci, Cabana, Mórtola, Costa, Viñolo, Queirolo, Caputi, entre los más destacados, que fueron fundadores de la Sociedad Italiana Garibaldi en 1882. Aquí está la Sociedad Italiana Garibaldi en su primer local. Pero era una comunidad pequeña con ciertos lazos, pero fueron ganando prestigio. Uno de los momentos más importantes en los que ganó prestigio la comunidad italiana fue con la invaluable ayuda que realizaron los integrantes de la Sociedad Garibaldi durante el famoso incendio de la ciudad de Guayaquil de 1896, en el cual la comunidad italiana fue un puntal para la recuperación de la ciudad justamente a través de la Sociedad Italiana de Beneficencia. Pero otros migrantes ya se fueron hacia otros lugares, Esmeraldas, Manabí, los Ríos del Oro y parte de la sierra, especialmente Azuay y Pichincha. En Quito, sobre todo, al principio se ubicaron en el centro histórico, sobre todo en las calles Guayaquil, Junín, Venezuela, Olmedo, Chile. En ese mapa se puede ver cómo ellos se fueron
Luego se fueron ampliando hasta que a finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando se formaron los barrios del norte, el primero de ellos el barrio Mariscal Sucre, lo que hoy se conoce como La Mariscal, muchos de ellos se instalaron en esta zona. También llegaron misioneros, entre ellos algunos enviados por el famoso sacerdote salesiano San Juan Bosco, que los bendijo y prácticamente se enteró de que habían llegado al Ecuador en el momento en que moría en la ciudad de Turín. Con el ferrocarril hubo muchos otros aportes. Desde 1908 llegaron arquitectos, ingenieros industriales, músicos, el famoso arquitecto Macaferro, que construyó, por ejemplo, la gobernación de la alcaldía y la gobernación del Guayas, el ingeniero Rufili, el Palacio Municipal, el Hospital Luis Bernás, el Diario El Universo. Muchos de los edificios más importantes de Guayaquil fueron construidos por estos italianos. Ruggeri estuvo en la construcción de la vía férrea de Guayaquil-Quito. Justo el ferrocarril permitió que mucha gente pueda llegar a la ciudad de Quito y a la sierra. En 1927 el ejército solicitó a su par italiano